Empezamos con el relleno de la quiniela. El primer partido es el de Puebla contra Tijuana, que es el viernes. El viernes a las 9 de la noche. Sí, el viernes a las 9. Ajá, ¿tú qué pusiste, Gerson? Yo en esta la marqué como que gana el Puebla o un doble al empate. Doble al empate. Sí, el Puebla viene de ganarle a los Tigres, allá en casa de los Tigres, y el Tijuana le empató a León. Ujú. Entonces yo siento que sí debe de ir ese casillero debe de ir doble. Lo que no sé es si meterle al empate o abierto. Mm, ¿Por qué le checas tú el empate? Me imagino que vas como primera opción con el Puebla, ¿no? sí, yo voy con el Puebla con primera opción. Y el doble es en el empate. En el empate. Ok, en el historial que yo tengo aquí, de los últimos 5 partidos, entre ellos veo que no ha ganado el Puebla. Los 3 últimos los ha empatado y los 2 más recientes ha ganado el Tijuana. Entonces, pero la cuestión es que viene jugando bien el Puebla. Ahí sí me quedo yo con dudas si meterle al arriesgarnos a que lo pueda ganar el Tijuana por algún contragolpe o algo, o al empate, como dices. ¿Qué opinas? Pues yo me voy más al empate. Ajá, Yo me decanto más al empate. ajá. Mm, Pues está bien, entonces así la dejamos local, local empate. local empate. El siguiente partido es el de León contra Pachuca, el sábado. León contra Pachuca el día sábado. De Leones, creo León va a tener un juego entre semana, va a jugar con el Atlas. Sí, juega el miércoles contra el El Atlas. miércoles, mañana miércoles, sí. Entonces, a reserva de cómo se vea el León, porque juega también de local y repite de local contra el Pachuca, a reserva de lo que viéramos en ese partido. No sé tú qué estás marcando en ese casillero. Yo aquí marqué a favor de León. Sencillo, Sí, sencillo, a favor de muy León. sencillo a favor del León. Ajá. Sí, me gusta, vamos a jugar ese sencillo a favor del León. El siguiente partido sería el Monterrey contra Cruz Azul. Monterrey contra Cruz Azul. Creo que el Monterrey ya tiene como tomada la medida al Cruz Azul. A mí me gustaría ese partido, no sé, jugarlo como un local empate, un doble. Yo siento que el Monterrey no pierde, pero ¿tú qué marcaste en tu Yo, análisis? yo aquí marqué un abierto. Abierto, Monterrey, Cruz Azul. Monterrey Cruz Azul, ajá. Este, no sé, Gers, a mí sí me gustaría jugar también doble, pero yo siento que yo en las quinielas de ahí del sitio web tal vez sí lo pudiera manejar como un local empate. No creo que vaya a ganar el Cruz Azul, no creo que vaya a ganar, pero no sé tú qué opines. Pues yo en esto más me basé más en los momios de las casas de apuesta. Porque de hecho en los momios de las casas de apuesta están a favor del Cruz Azul. Están a favor del Cruz Azul, ajá. Pareciera que están a favor del Cruz Azul. Pero en el empate casi, pues no hay mucho. Ujú. O sea, están como a favor de Monterrey o a favor de Cruz Azul. Están abiertos, se Sí, ve abierto, ajá, sí. Este, pues no sé, yo sigo con las dudas y sí, la verdad, no sé, sí me gustaría un doble, pero al empate. pues Provisionalmente dejémoslo así como lo tienes, el local visita, pero sí a mí ahí el empate me siento que se puede dar el empate en ese partido, José. pues podríamos marcarlo como empate. Igual, Como empate. sí. Ok, ok, entonces, ¿cómo lo marcamos? ¿El local empate, empate visita? Pues local empate.
Local empate yo siento que quedaría bien y así es como yo creo que este partido lo voy a meter doble en las quinielas del sitio web, así como un local empate, Caín. Muy bien, el siguiente partido es de Pumas contra Tigres. Pumas El, contra Tigres el domingo a las 12 a las 12. a las 12 en Ciudad Universitaria. Pues Pumas, ¿qué podemos decir? Pumas ha arrancado muy bien, Sí, contrario de Tigres, sí, yo aquí contrario de marqué Tigres, fijo a Pumas. fijo a Pumas, ajá, fijo a Pumas. Este, yo, particularmente, yo voy a jugar esta quiniela en el sitio web, lo voy a jugar sencilla al empate, sencilla al empate porque Tigres ya viene de perder, Pumas ya trae dos partidos, va en primer lugar de la tabla, con 8 goles a favor y uno en contra. Tigres viene mal, pero se tiene que recuperar rápido, porque si no, no sé qué pueda pasar, pero no creo que vayan a perder este partido, pero dudo que lo vayan a ganar, entonces por eso les voy a dar un empate, en sencillo empate, tal cual va a quedar ahí las quinielas en el sitio web. Ok, en la del sitio web quedarían empate, pero en esta yo sí me decanto más a que gana Pumas Ok, este partido. entonces manejemos de aquí como local, como local, pero sí te digo yo, bajo la reserva de que pienso que este partido lo van a empatar. Aparte, el histórico marca, marcan dos empates, un ganado para Tigres y un ganado para Pumas. Se puede dar, sí se puede dar, dejémosle así como tú dices, aquí en el local, a reserva de que, pues sí, no veo que esté jugando muy bien mi Super Tigres, ¿verdad? Ujú. Siguiente partido es Mazatlán Femenil contra Puebla Femenil. Ajá. Aquí que estás marcando, Aquí yo en esta marqué un empate, fijo un empate. fijo a un empate. Déjame ver aquí cómo van. Puebla está ahorita en último lugar con dos partidos, un Sí, gol a favor y 6 en contra. El Puebla, déjame ver con quién, es que jugó con Monterrey. Monterrey le metió 3 goles. Y el Toluca, me sorprende un poco ese, que también le metió 3 goles. Y el Mazatlán, ¿contra quién viene de jugar? el Mazatlán viene. Contra el Atlas, es buen partido y le empató, le acaba de empatar, creo que fue ayer el partido. Entonces, fíjate que yo aquí sí voy a diferir contigo y me gustaría que la jugáramos con local. Mazatlán. Mazatlán, sí, sí veo que como que no están todavía bien organizados, bien estructurados. Yo creo que el equipo de Puebla, no sé por qué, pero no, o sea, los 3 goles que tuvo ahí contra el equipo de Monterrey, digo, es válido, es Monterrey, son las campeonas, pero con el Toluca también le metieron 3 goles, ambos de locales. Es la primera visita de Puebla que va a ser en esta jornada. Entonces yo sí le apostaría a que pudiera sacar este partido el equipo de Mazatlán. Ok, pues marcamos local. Local, sí. Se queda local. El siguiente es Rayo Vallecano contra el Atlético de Bilbao. Ajá. ¿Qué pronóstico das ahí? Aquí, aquí yo marqué que saldrían en un empate. Ujú. Más que nada porque Rayo Vallecano tiene un partido antes contra el Barcelona. Rayo Vallecano, sí, pero ¿sabes qué? Estoy viendo ahorita en este momento y también para que nuestros suscriptores tomen en cuenta que a mí me está pareciendo aplazado ese partido. No sé, tú cuando viste Yo cuando lo vi, que pues fue ayer, no todavía no aparecía como aplazado. ajá, aquí me parece
como aplazado. El que sí me parece en Copa del Rey, octavos de final, que yo creo que por eso lo están aplazando, es el Athletic Club contra el Barcelona. Ujú, ujú. O sea que aplazaron el de la Liga, que jugaba Barcelona contra el Rayo Vallecano, y metieron al Barcelona contra el Athletic Club en la Copa del Rey. Entonces ahí como que ya cambia, yo siento que cambia un poco tu Pues, análisis, ¿no, Caín? de hecho sería básicamente lo mismo, porque o sea, el Bilbao, Bilbao como como visita sí va bien, pero Vallecano también va bien como local. Ahorita me está apareciendo aquí en la tabla como que es el mejor local, con Sí, 10 partidos, 20 goles a favor y 4 goles en contra. sí, Mientras que el Athletic Club está con 11, 7 goles a favor y 5 en contra. Lleva 8 empates, lleva muchos empates. Yo siento que este casillero lo tendríamos que cubrir de alguna manera con un empate. No sé cuál fue ahí tu pronóstico. yo de hecho marqué un empate entre estos dos. Un empate, Sí, ajá. más que nada por los juegos que tenían con el Barcelona Uh-huh. antes de este partido. Sí, sí, sí. Pero fíjate que yo sí, o sea, analizando ya esto que estamos hablando, yo siento que lo puede sacar el Rayo Vallecano porque va a ir sin, bueno, va a llegar pues más, un poco más fresco que el Athletic Club. Entonces yo por ejemplo, ahí sí voy a arriesgar un doble en las quinielas del sitio web como local empate. Ok, Pero sí me gusta que se pueda dar el empate, o sea, el local lo pondría como segunda opción. Sí daría el empate porque sí trae muchos partidos empatados el Athletic Club. Si quieres aquí lo manejamos como empate, va, así como lo tienes, y yo en el sitio web sí lo voy a manejar doble como local empate. va. Se queda como empate. El siguiente es Genova contra Udinés. Genova, ¿ese cuándo es? El sábado. El sábado. ¿Cuál fue tu pronóstico ahí? Aquí marqué que ganaba Udinés. Sí. Más que nada porque Genova no le ha ganado. Uh-huh. En su histórico no han Sí, ganado, estoy viendo que no han ganado, pero también traen 3 empates. Y yo coincido en esta ocasión contigo, yo siento que, bueno, yo se lo voy a dar directo a la visita. sí, yo también se lo di directo a la visita. Fijo al Udinés. Sí, fijo al Udinese. Entonces este casillero 7 vamos a dejarlo ahorita pendiente, a ratito vamos a hablar tantito de él, pero en el 7 sí se lo vamos a dar directo al Udinese. Ok. El siguiente es Lazio contra Atalanta. Ese partido sí, ¿qué le pusiste? Sí se me hace, En este partido, en este partido marqué que ganaba Atalanta. ajá, solo, Sí, fijo al fijo, que fijo, gane el fijo Atalanta. Atalanta. Ajá. Eh, no sé, yo por ejemplo ahorita estoy viendo que el Atalanta al parecer no va a contar con 3 jugadores importantes, ¿eh? No sé si checaste tú ese dato. No, no lo había visto. Ajá. Entonces, sí son 3 jugadores importantes y aquí como que sí siento que, pues que puede rondar un empate. Un empate es más, me gusta para el empate y yo creo que lo jugaría directo al empate, ¿eh? Directo al empate. Sí, directo al empate por el motivo de las Sí. bajas que trae el Sí, sí, sí. Atalanta. Sí, no había checado yo esos datos. Me fijé más en lo que es la tabla que Atalanta como visita. Como Sí, visita va muy bien. sí, 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 está también en primer lugar. Él como visita y la Lazio como local está en el 7. Lleva 6 ganados, 3 empatados y un perdido.
Pero sí, 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 este sí. partido me gusta que se pueda dar el empate por cuestión de las bajas que va a Sí, presentar el Atalanta. sí, ok. Marcamos empate en este. Ujú. Eh, Estaríamos ya con el 9, ¿verdad? sí, el 9. Spezia contra Sampdoria. Especia. ¿Cuál fue tu pronóstico? En este, en este yo marqué un empate entre los dos. Ujú. Siento que sí se puede dar el empate en este partido, aunque ayer sí, creo que, bueno, a mí en lo particular me sorprendió que le sacara el partido Especia Al de Milán. visita al Milán. Sí. Entonces, y también viene de ganarle en su partido anterior del Milán, viene de ganarle de visita al Génova, por un gol. Entonces, como que se está poniendo las pilas. En cambio, la Sampdoria viene de perder contra la Napoli y de perder contra el Torino, son sus dos últimos encuentros los que ha tenido. Entonces, va a tener partido hoy en Copa Italia contra la Contra Juventus. Juventus. Pues no sé, igual y pueda sumar otra derrota. Esto en tanto que la Especia, pues no, jugó ayer y ya su próximo partido es el domingo. Analizándolo bajo ese punto de vista, porque inclusive en la tabla general va en 14, Especia y la Sampdoria en 16. Ujú. Jugando de local, se queda en el 16 con 11 goles a favor, 14 en contra, 9 ganados, 2 empatados y 3 perdidos en el 16, en tanto que la Sampdoria de visita sube 13 goles A a favor y favor, 15 en 15 en contra. contra. Sí, sí, sí. Entonces sí tiene 3 ganados, 2 empatados, 5 perdidos. No sé cómo le veas así con este pequeño análisis que hicimos de Mm, rápido, ¿qué te parezca? pues viéndolo así, pienso que yo marcaría... ahorita yo marcaría como un empate fijo y un doble a la Spezia. Uh -huh. Porque puede que gane el Spezia. Al Sampdoria no creo porque pues aparte de que va a tener un partido contra Juventus antes, Sí, pienso que sí se podría dar un empate o que gane Spezia. ajá. Bueno, entonces si quieres lo manejamos así, un doble a local empate, Sí, ¿estoy correcto? sí, sí, sí. Pues lo manejamos así, y así quedaría el casillero 9 doble a local empate. El 10, ¿quién juega? ¿Qué Milán hay? es Milán contra Juventus. Otro que también va a estar bueno ese partido. ¿Ahí cuál fue tu pronóstico? Aquí, aquí marqué un doble. Ajá, Marqué empate y el doble a favor de Milán. ajá. Pues creo que yo me arriesgaría también en este casillero a un empate fijo, Empate fijo. pero sí, yo me arriesgaría a un empate fijo en este casillero, salvo, ¿tú cómo dices que lo manejas como local empate? No, empate local. O sea, el fijo lo tengo en el empate. En el empate y la Sí, segunda opción a local. sí. Ajá, yo fíjate, sí me voy a arriesgar en las quinielas del sitio web directo al empate, pero si quieres en esta, no sé cómo vamos con los dobles, ahorita lo checamos, pero sí se podría dar el local empate, ¿eh? Llevamos hasta el momento 3 dobles. Pues si quieres ahí quemamos otro doble con un local empate. Ok. Que vamos un doble. Queda. Queda así. El siguiente partido es Bochum. El Bochum contra el Con. Ajá, contra Colonia, ¿qué le pusiste ahí en ese? Es el único partido de la Bundesliga, ¿verdad? Creo que sí, me parece que sí. Ujú. Es el ¿Fue tu sábado. pronóstico? Aquí yo marqué que ganaba Con. Ujú. Sí, aquí yo marqué que ganaba Con. Este.
Colonia, yo siento que sí Sí, lo puede sacar. Ahora, que si alguien lo quiere jugar doble, yo lo manejaría un doble abierto. Un doble abierto. ¿Qué casillero es este? este es el 11. El 11. Yo lo podría manejar abierto, como con primera opción a la visita y la segunda al local. Eso yo te hablo para el sitio web, pero sí me gusta que lo pueda sacar el Colonia este partido. Ok, marcamos a con. Siguiente partido es Brentford contra Wolverhampton. Ajá, ahí no sé qué hayas puesto, pero quiero suponer que tomaste en cuenta la visita. Sí, de hecho aquí marqué otro doble. Ajá, Marqué Wolverhampton como fijo y el doble al empate. y el doble al empate. Ujú. Ok, déjame ver cómo andan de jugadores que no vayan a estar. No se ve nada importante. De visita, está en quinto lugar. Y de local está en 13. Fíjate que yo ahí coincido contigo, sin embargo, yo sí me arriesgaría a jugar la visita, La sin visita un fija. doble. Sí, sin ningún doble. Mm, pues sí, marcamos la visita fija. La visita fija lo dejamos, ok, entonces en el casillero 13, Es PSB contra ah, Ajax. sí es clásico, ese es un clásico, ese clásico la verdad está como para jugarlo en triple, sin embargo, yo siento que la ventaja, bueno, tiene cierta ventaja el PSV, que es el que va de local, Sí. pero me gusta más cómo juega el Ajax. Entonces, si yo lo tuviera, o sea, yo siento que ahí debemos de quemar de perdido un doble, y yo De lo hecho yo así, quemaría, así lo marqué. ajá, Marqué doble. El PSV es el fijo y el Ajax el doble. ajá, y así yo lo manejaría también así, un doble abierto, pero yo lo manejaría al revés, bueno, en lo particular, porque como que me Sí, sí, gusta sí. más ahorita cómo viene haciendo juego el Ajax que el PSV, por ese motivo, o sea, nada más, o sea, deja ahí al que quieras de local y en segunda opción la visita, yo creo que viene siendo lo de menos, pero sí, no creo que dejemos pasar este partido Así solamente normal. con Sí, sencillo, sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces en ese coincidimos también, un local visita, pues yo creo que también así lo voy a manejar en las quinielas. Ok. Y el último partido es Burdeos contra Estraburgo. Ajá, ahí me quiero suponer con qué vas, con la visita. Con la visita, porque Burdeos como que no ha tenido un buen desempeño, más que nada como local, me parece. Ajá, entonces yo siento, o sea, ahorita sin tomar datos, sin checar nada, o sea, sí, mi favorito sería la visita también. Pues yo creo que sí le vamos a dejar salvo que quieras manejar ¿lo dejaste fijo así a la visita o lo Sí, manejas lo doble? dejé fijo, lo dejé al fijo a la visita. Ajá, sí, yo pienso que sí, un fijo a la visita le cae bien en ese casillero, siento que sí se puede dar ese resultado. Y creo que este es el partido 14, ¿no? El Sí, casillero 14, con sí, ese acabamos. el último partido. Ahora, nada más, por favor, dime cuáles fueron los que estamos manejando dobles. ¿Es el 3, Es el dobles, es el uno, Puebla el contra 1? Tijuana. El Ajá. 3, Monterrey Sí. contra Cruz Azul. El 9, Especia contra Sampdoria. Ujú, El 10, que es Milán contra Juventus. Y el sí. 13, que es PSV contra Ajax. Y el 3, estamos sacando 2, 4, 5, me parece bien. Sí, Ahora ya nada más haría un último aporte yo, por ejemplo, en el casillero 7 marcamos como la visita, ¿verdad? sí. La Genova visita, contra Udinese, visita. ajá. Y el 8, El 8, el Lazio empate. contra Atalanta, empate. El empate. Yo ahí para nuestros suscriptores que les gustan jugar Parley y ya posteriormente voy a ver qué otros Parley meto ahí en nuestra sección de Parley. Yo les recomendaría, por ejemplo, dos que siento que se pueden dar los resultados, es la visita del casillero 7 y el empate, arriesgando ahí el empate que siento
que esa combinación empate, visita empate, puede sacar ahí unos 50, 100 pesos, puede sacar un buen dinerito en ese parlay. No sé tú si quieras coincidas o quieras agregar otro. Para jugarlo en Parley, no, no, Ah, no, no, coincido, de hecho coincido con usted. ajá, en el 7 la visita del Udinense y arriesgar un poco ahí en el empate de la Lazio Atalanta. Sí, El empate yo siento que, no he visto, pero siento que puede pagar bien. Y la visita del Udinense, igual apostándole unos 50, 100 pesitos, igual y se puede sacar ahí un, un buen premio. sí, sí, Entonces sí. eso sería lo que me viera nada más, lo que quería agregar. No sé qué más Eh, tengamos. pues si quiere, igual vamos por la revancha. ¿La hacemos entonces de una vez la revancha? Sí. Listo, Guadalajara contra Querétaro. Mm. ¿Cuál es tu pronóstico en ese partido? En este partido yo marqué fijo al Guadalajara. Al Guadalajara. Ok, a ver, una pregunta antes. Esta de revancha, ¿cómo la vamos a hacer? Este, ¿dos dobles, tres dobles o la vamos a dar con todas las opciones? Eh, pues yo diría que podríamos darla con todas las opciones. Ah, ok, me parece bien. Entonces, démosla con todas las opciones y vamos a empezar a armarla. Entonces, si es así, tú dices que se le das al local, Sí, al local. Entonces, vamos a hacer un pequeño borrador rápido y al final decidimos cómo va a ser. A ok, mí me gustaría este partido, yo coincido con el local también, pero momentáneamente le podría poner un empate. Pero te digo, vamos a hacer un borrador y ya al final marcamos cómo va a quedar la quiniela con todas las opciones. ok. Marcamos este así y es un borrador. Ok, está, ya está marcado. Doble al empate. Sí, Ok. El siguiente partido es Águilas contra Atlas. el América contra América Atlas. contra el Atlas, ajá, donde lleva un poco la mano en sus partidos, en los partidos anteriores, el América, Sí, 4 ganados y un empatado, si mal no me acuerdo. sí. Entonces, pues sí siento, bueno, salvo esperar, no sé cómo anden de bajas, ¿tú tienes conocimiento de algo de No, jugadores? conocimiento de bajas de jugadores no, no tengo, por el momento no. Ajá. Bueno, en reserva de eso, de que pudiera haber alguna baja importante, ese sería uno que sí pudiera yo tomar como, tal vez, como fijo a local. Fijo al Pero te local. repito, este es un borrador. ¿Tú qué pusiste? De hecho, yo en este marqué un fijo al local, pero también puse un doble en el empate. Ajá, ok, Pero entonces sí. podríamos marcarlo, porque también tenía ciertas dudas en el empate. Pero Ajá. pues podríamos marcarlo fijo. Ok, entonces vamos, te digo, provisionalmente lo Sí, dejamos así, fijo a que lo gana el América, ¿verdad? sí. Ok, el siguiente partido es Es el Santos Santos. contra Necaxa, si mal Santos no me contra acuerdo. Necaxa. Sí, Santos contra Necaxa. Ajá, ese para mí pudiera ser Sí, de otro hecho fijo yo donde, marqué fijo. Fijo al ajá, Santos. fijo al Santos, exactamente, fijo al Santos. Y sí, lo dejamos así, fijo al Santos. Y creo que aquí ahí acaba lo de la Liga MX, ¿verdad? Sí, Ok, está aquí en el esto acabo siguiente de la partido, es el siguiente partido es Hoffenheim contra Dortmund. ajá, ¿qué marcas tú ahí? Yo aquí marqué doble abierto. Doble abierto, Sí, ajá, ok, déjame aquí nada más checar el tema de jugadores que no vayan a estar. ¿Tú checaste algo en particular? no, Ujú. No va mal el Hoffenheim de local y la visita, el Dortmund tampoco, no va no, mal. por Tienen eso lo además, marqué, por eso lo marqué así porque no van en sus respectivas posiciones, no es que vayan mal. ujú, sí, y en los encuentros previos hay, pues sí, fíjate,
Fíjate que a reserva de que ahorita vamos a ver dónde acomodamos los triples, este lo vamos a dejar provisionalmente abierto así, local visita. Vamos a ver si se pudiera acomodar ahí el triple Sí, sí, sí. o con el doble tenemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. El 5 es el El Everton Everton Aston contra el Villa. Aston Villa. Ajá, ese cuándo se juega. El Everton, a ver, Everton. El Everton el sábado, Sí, el sábado. sábado 6:30 de la mañana. ¿Ahí cuál es tu pronóstico? En este, en este yo marqué un empate. Ajá, Empate fijo. empate fijo. Ok, entonces vamos a ver. Lleva nada más un partido empatado. El Everton de local y el Aston Villa de visita no lleva ni uno. No lleva ni uno. Vamos a ver. Ay, no. Está difícil este pronóstico. Sí, sí. Está difícil este pronóstico. Entonces, déjame ver aquí nada más la cantidad de... El Everton lleva 9 partidos, 15 goles a favor y 16 en contra. Y el Aston Villa 10 goles a favor y 16 en contra. Fíjate que a mí me gustaría, a reservas de los otros dos que vienen, jugar este partido triple. Y lo Triple. podemos marcar de una vez, sí, triple. Ok. Triple en este partido. Uh -huh. Queda triple. Ajá, después, ¿cuál seguiría? Queda Walby contra Fortuna. Walby contra Fortuna. ¿Y cuál fue En tu este, análisis? en este se lo puse fijo al Walvic. Ajá, déjame ver acá. ¿En qué lugar va de la tabla? Va en el lugar 14. 14 y Fortuna en el 17. En el 17 sí está ya en zona de descenso. De local, el Walwick, 9 partidos, 8 goles a favor, 16 en contra, 3 ganados, 1 empatado y 5 perdidos. Y el Fortuna de visita no sale de zona de descenso, se queda en el 16, 10 goles a favor, 9 no, 10 partidos, 9 goles a favor, 25 en contra. Entonces, pues dices que local, Sí, marqué eh, fijo local. pues yo creo que en esta ocasión voy a compartir contigo ese pronóstico, pero vamos a marcarle un pendiente por si cabe la posibilidad de algún empate, pero ahorita que repartamos los dobles y los triples lo checamos. Y el Ok. último partido, Es el Brestois contra el Lille. ajá, ¿ahí cuál fue tu análisis? Aquí yo marqué visita, empate. Visita empate. El Lille viene de empatarle al Marsella. Ajá, Lille mañana tiene un partido Sí. contra el Orient. Brest no sabe si va a tener partido entre semana. Partido entre No, semana no. No, no no tiene. lo tiene. El Lille sí. Entonces me decías que tú le habías manejado un empate visita. Sí, empate visita. Empate visita. En cuestión de jugadores, creo que veo más afectado a Brest con jugadores que no vaya a tener. Brest en el de local lleva 10 partidos, 13 goles a favor, 16 goles en contra, 3 ganados, 3 empatados y 4 perdidos. Y Lille lleva 3 ganados, 4 empatados y 4 perdidos, 16. Fíjate que este sería otro partido que también pudiéramos marcarlo como triple. Como triple. Me gustaría marcarlo como triple, sí, por el hecho de que también Lille va a jugar mañana, tiene partido mañana Ok. contra Lorient. Ok, lo marcamos triple. Entonces ya tenemos los dos triples, nos Los dos faltaría triples. acomodar nada más Los lo que dobles. vienen siendo los dobles. Y ahorita para empezar tendríamos el del casillero número 1, Sí. el del casillero número 4 Sí. y dónde te gustaría manejar el otro. Mm, Continuar con el que tenías con el local empate, me parece que es el del América,
o quisieras cambiarlo al del 3, que es Santos Laguna Necaxa, o al 6. A mí me gustaría más que manejáramos en el 6. De hecho, estaba viendo eso, de manejarlo más en el 6. En el 6, tal vez, así como está en el empate, nada más bajarlo al 6. No sé qué te parezca. Sí, me parece bien. Sí, Ujú. estaba viendo. Y me parece bien. Ajá, como empate o abierto lo podríamos manejar. Yo diría que como empate, porque no creo que Fortuna le gane al Walvik. Ok, entonces, a ver, repasamos cómo quedaría, según yo, porque esta es la que voy a dar también de sugerencia en el sitio web. Ok, Quedaría el casillero número 1, Guadalajara, Querétaro, local empate. sí, El número 2 quedaría fijo a local. al local. Sí, El número 3, Santos Necaxa, igual, fijo a local. fijo local. El 4 sería el segundo doble abierto, que Hoffenheim, quedaría, local Hoffenheim visita. Dortmund quedaría abierto local visita. Sí, El 5 lo manejamos triple, sí, el primer triple, el 6 doble, doble, doble local empate, y local el empate. 7 y Triple. el 7 triple. Ok, Sí, me parece bien que se jugara así. ok, Ya nomás voy a ir descartando en el resto de las quinielas, en la sencilla, ver con cuál me quedo, y los dobles con cuáles me quedo, y los triples pues ya están. ok. Muy bien, entonces así quedamos. Sí, sería entonces todo por el día de hoy. Le estamos dando también lo que viene siendo la de Pro Gol con 5 dobles. Pro Gol revancha completo, Completa. en todas las opciones completas, y dos opciones en los partidos de Pro Gol, por si quieren jugar un parlay, que es el del casillero 7 y 8, Sí. ¿verdad? ¿Algo más, Caín? Nada más, de mi ¿Lo que parte esté es todo. pasando? No, no, nada más. Nada más de mi Nada parte más, es ok, todo. bueno, pues ya nada más, no sé si quieras invitar a nuestros amigos a que se suscriban, activen la campanita y que visiten también nuestro sitio web. Sí, sí, sí. Sí, 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 Entonces, porque pues, nos hemos dado cuenta que la mayoría de la gente no está suscrita al canal. sí, sí, Entonces, sí, dale al botón de suscribirse y a la ya. campanita para que lleguen las notificaciones a su celular. Así es. Ok, Cain, entonces un gusto volver a compartir contigo, y nos vemos, yo creo, nos escuchamos la próxima semana. Sí, la próxima semana para seguir con estos análisis. Claro que sí, Cain. Entonces, que tengas buen día, un abrazo a la distancia a ti y a todos nuestros suscriptores. Buen día igualmente.